Padre, te damos gracias esta mañana, te alabamos y te bendecimos. Te adoramos en todas las cosas y bendecimos su nombre. Señor, esta mañana traemos las ofrendas, los diezmos. Te pido que siempre bendigas al dador alegre, Señor, y que siempre, Señor, podamos traer gloria a tu nombre. Estos momentos, Señor, al entrar en tu palabra, te pido que me ayudes, por favor, a predicar, a compartir el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Y que lo hagas, Señor, con todas mis fuerzas, pero sobre todo bajo tu unción. Cuando abra mi boca, llénala tú. Te lo pido todo en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Esta mañana quisiera compartir un mensaje intitulado No lo hagas. No lo hagas. Y vamos a ver la historia muy conocida de David y Betsabé, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos familiarizados con esta historia y tal vez algunos no. Pero este día, si no la has escuchado, la vas a escuchar. Y el relato se encuentra allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Y vamos a ver los capítulos 11 y 12. Es una historia. Y vamos a desglosarla y ver qué es lo que el Señor qué enseñanza nos da el Señor por medio de esta historia. Una de las cosas por las cuales yo considero que la palabra de Dios es la verdad, una de muchas, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales creo que la palabra de Dios es la verdad, pero una de ellas es que la Biblia no esconde ni trata de tapar los defectos de sus héroes, ¿verdad? Cuando vemos la historia de Abraham, nos damos cuenta que era mentiroso. Lo mismo con su hijo Isaac y Jacob, no se diga, ¿verdad? Encontramos héroes como Sansón, que eran fornicarios y buscaba a prostitutas. Y ahora vamos a ver al gran rey David, las cosas que pasaron en su vida. Entonces, mi punto es de que la Biblia no trata de esconder los defectos y las debilidades de sus héroes. Pero aún sin embargo, son considerados héroes de la Biblia. Otras religiones pintan a sus héroes, a sus figuras como si no tuvieran ninguna tacha, si no tuvieran pecado. Pero la Biblia no hace eso. Y eso para mí es muy importante porque esto habla de que el hombre y la mujer somos redimibles, ¿verdad? Hagamos lo que hayamos hecho, por peor que sea, Dios nos puede perdonar. Y vamos a comenzar pues. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas. Los amonitas eran enemigos de Israel muy antiguos, ¿verdad? Eran los descendientes de Lot, de esa historia. Y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Ok? El primer punto que quiero hacer de esta historia es que David, en vez de ir a la guerra, en vez de ir a hacer lo que tenía que hacer, se quedó en casa. Y ahora vamos a ver qué sucedió. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Los eteos no eran judíos, no eran hebreos. Es muy posible que este Urías, que estaba en el ejército de David, era un converso al judaísmo. Los eteos
vivían en la tierra de Canaán por muchos años antes de que llegara a Israel y tenían una cultura muy desarrollada. Se cree que su origen es en Anatolia, en los lugares de Turquía, y bajaron hacia Canaán. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo, estoy encinta. O sea, se metió con David y quedó embarazada. Verso 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. O sea, ¿qué estaba tratando de hacer David? Quería que Urías fuera y se acostara con su esposa para que después que el embarazo fuera notorio, dijeran, no, pues es hijo de Urías. En otras palabras, David estaba tratando de tapar su pecado. Pero como Urías era un soldado leal, era un soldado de integridad, dijo, no. Y se quedó a dormir con los siervos del rey, no fue a su casa. Verso 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió, fíjense lo que respondió Urías. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. O sea, era un hombre de integridad. Era un hombre de integridad. Yo pienso que cualquiera de nosotros, no, con mucho gusto, vámonos a la casa y estar a gusto. Pero Urías no, él decía, mira, mi general, el ejército de Israel, el arca del pacto están en el campo de batalla. Entonces, ¿cómo voy a estar yo aquí en comodidad? No, no lo voy a hacer. Verso 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde de dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aquí hasta lo emborrachó David, tratando de persuadirlo a que fuera a dormir con su mujer. Fíjense, el gran rey David, el rey que escribió los salmos, el que mató a Goliat, el que dirigió, el que levantó a la nación de Israel de una manera grandiosa, andaba haciendo esto. Y no le salió. Verso 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, fíjense. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. O sea, Urías llevaba su propia carta de ejecución en su mano. Y como era un hombre de integridad, no la abrió para ver qué decía, sino que se le entregó a Joab. Y le dijo, mira, cuando estén peleando, donde esté más dura la batalla, manda a Joab y cuando estén ahí, todos retrocedan y déjenlo solo. ¿Para qué? Para que lo mataran. Esto es homicidio. Es homicidio. Verso 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías Eteo.
Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? Arrojaban todo tipo de cosas del muro, hermanos. Piedras, ¿cómo se le llama? Chapopote, derretido. Morían muertes muy terribles los que se acercaban a los muros. 21. ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercáis tanto al muro? Entonces tú les dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. O sea que el general Joab, no crean que tampoco era muy inocente. El general Joab también era un hombre tremendo. Pero en fin, verso 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo lo que a Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Entonces, ¿qué hizo David? No tenemos problema. Yo comprendo, pues así es la guerra, ¿verdad? En la guerra mueren gente. Cuando se dio cuenta que había muerto Urías Eteo, estaba, qué bueno, ya murió, ya tapé bien mi acto de pecado. Le dijo, dile a Joab, ¿sabes qué? No te preocupes, Joab, tú sigue haciendo lo que tienes que hacer y alienta al pueblo, a la gente. Verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto envió David y la trajo a su casa y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Entonces, ¿qué pasó? David no estaba haciendo lo que tenía que hacer, ¿verdad? En vez de salir a la guerra con su ejército como lo hacían los reyes, se quedó en su casa. Y un día, caminando por su techo de su palacio, se fijó que había una mujer bañándose. Y muchos han especulado, pues Betsabé tuvo la culpa porque se estaba bañando afuera y sabía que la podían ver. Muchos dicen cosas así, pero el punto es este. El punto es que si David hubiera hecho lo que tenía que hacer, no hubiera pasado eso. Eso es el punto, ¿verdad? Todo lo demás son detalles y pues el hecho es que sucedió esto. David preguntó por ella, dijo, ¿quién es? Le dijeron, la trajeron y durmió con David, se acostó, ¿verdad? Otra cosa que muchos dicen que, no, pues es que, pero hermanos, el punto es este, el punto es que nada de esto hubiera sucedido si David estuviera haciendo lo que tenía que hacer. Se acostó con Betsabé, al tiempo se dio cuenta de que estaba embarazada y le mandó decir a David. Y pues claro, David se asustó porque él era el rey de Israel, pero también era considerado un hombre tras el corazón de Dios, o un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y se supone que un hombre de Dios, un rey de Dios, no debía hacer esas cosas. Y mucho menos cuando su esposo estaba en el campo de batalla. Entonces David tuvo una idea brillante. Dijo, ¿saben qué? Tráiganme a Urías. Tráiganlo del campo de batalla. Y habló con él y le dijo, ¿sabes qué, Urías? Te voy a dar chance, te voy a dar permiso. Vete a tu casa y con tu mujer. Y no quiso Urías porque era un hombre de integridad, ¿verdad? Era un hombre leal a Israel, al rey David, a su general y al ejército, y no quiso. Después lo mandó llamar David y le dijo, ¿por qué no dormiste con tu esposa? Y le dijo, no, Señor, ¿cómo voy a hacer eso?
Israel está en el campo de batalla, mi general, y están en tiendas, ¿y cómo voy a estar yo recibiendo placer si ellos están sufriendo? No, no lo voy a hacer. Entonces David dijo, ok, ven. Y lo emborrachó para persuadirlo, pero ni aún así, fíjense, ni aún borracho, ni aún ebrio, accedió Urías de ir a acostarse con su mujer. Entonces David tuvo otra idea, esta vez una idea más nefaria. Escribió básicamente la orden de muerte de Urías. Dijo, mira, ve dale esto a Joab. Y se lo dio. Y Joab obedeció, ¿verdad? El general Joab obedeció y hizo esto. Pero créanme que Joab se las cobró todo esto. Y estoy seguro, si ustedes leen la historia de David, se van a dar cuenta que Joab le dio problema, era un dolor de cabeza para David. No era un buen hombre, era primo de David, pero no era un buen hombre. Y estoy seguro que cuando David trataba de hacer algo, le sacaba esto. David, dice, tú te crees eso, te crees lo otro, pero mira lo que hiciste, ¿verdad? Mira lo que hiciste, cometiste adulterio y luego cometiste homicidio. Y yo siempre me preguntaba por qué David no le hizo nada a Joab durante su vida, sino hasta el final le dijo a su hijo Salomón, cuando iba a tomar el poder, le dijo, ¿sabes qué? No dejes que muera de causas naturales. Por todo lo que había hecho, ¿verdad? Fue un hombre que fue un gran dolor de cabeza para David, pero estoy seguro que Joab le mantenía esto encima de la cabeza a David cuando lo quería disciplinar o hacer algo. Esa es otra cosa. Es otra cosa. Y entonces cuando vino el mensajero y le dijo, mira, ¿sabes qué? Se estuvo bien dura la batalla, pero murieron algunos y también murió Urías. Entonces David dijo, no te preocupes, comprendo, ¿verdad? Porque estaba contento, según él, de que habría encubierto su pecado y que se iba a quedar ahí, ¿verdad? Y que se iba a quedar ahí. Y pues la mujer de Urías, cuando supo que se murió su esposo, pues yo estoy seguro que lo quería, lo amaba, y lo lloró. Después David mandó a traerle y dijo, ¿sabes qué? Pues me voy a casar con ella y que esté mi hijo aquí conmigo. O sea, hermanos, miren, ¿cómo podré decir esto? Cuando no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, cuando nos salimos del lugar de donde debemos estar, le abrimos la puerta al diablo, ¿verdad? Cuando como creyentes no estamos reuniéndonos con nadie, no estamos en la palabra de Dios, no estamos en oración, no tenemos una relación con el Señor, y no vamos a donde tenemos que ir, no hacemos lo que tenemos que hacer, y estamos caminando figurativamente en el techo de nuestro palacio, y de repente divisamos la tentación. El enemigo viene a tentarnos, le abrimos la puerta. Y si no tenemos cuidado, ese tipo de tentación, o sea, lo que sea, ¿verdad? En el caso de David fue que codició a una mujer. Pero el enemigo nos lanza cosas de alguna manera, de otra, como él sabe, no necesariamente como esto, pero otras cosas, ¿verdad? Robar, chismear, andar consultando brujos. Muchos creyentes, hermanos, andan consultando a brujos, brujería, andan buscando el poder de los demonios porque no quieren esperar la respuesta de Dios. En vez de pedirle a Dios o Dios se tarda en su respuesta, entonces muchos de ellos van a los brujos, van a buscar los poderes de los demonios, créanlo o no, para que haya una respuesta para su petición. También puede ser la tentación sexual, la pornografía, los vicios. Tal vez fuiste vicioso antes de venir al Señor y
le dejaste la puerta abierta al diablo, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y de repente ahí está la tentación, ahí está el alcohol, ahí están las drogas. Viene la tentación de muchas formas, de muchas maneras, ¿verdad? Las contiendas, las iras, la idolatría. A lo mejor estabas idolatrado con cosas de este mundo, deportes o lo que sea, y de repente te empiezas a ir para allá, ¿verdad? O de repente caes en ese pecado y a lo mejor eres una vez más adicto al alcohol o qué tantas cosas, o hasta en lo peor de los casos te apartas del Señor, te apartas de Dios y luego vives tu vida tratando de tapar todo. Oh, ¿sabes qué? Nadie debe saber que soy adicto a las drogas, que soy adicto a mi medicamento. Hay personas que son adictas a su medicamento. Nadie debe saber que ando viendo pornografía. Nadie debe saber que tengo esta relación impía, ¿verdad? Esta relación sexual que no debo andar teniendo. Nadie debe saber. Y así como David, hermanos, somos todos. Cuando nos apartamos o queremos algo, queremos tapar las cosas. Nadie debe saber que fui yo el que comenzó el chisme que destruyó a esa persona. Nadie debe de saber que aquí soy de una manera, pero acá soy de otra manera, soy un peleonero, me la llevo con contiendas y riñas. Y lo queremos tapar. Y así como David, él pensó que había tapado todo y todo estaba bien, trajo a Betsabé, se casó con ella y y dijo, oh, mira, qué listo soy. Me salí con la mía, ¿verdad? Y pensó que había encubierto todo y así somos todos. Eso es la naturaleza pecaminosa. Creemos, no, ¿sabes qué? Nadie va a saber lo que ando haciendo. Nadie va a saber. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué sucedió? Fíjense en esto. Vamos a ver el capítulo 12. El primer libro de Samuel, profeta. Perdón, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, no el primero, el segundo. Y sucede que un día, verso 1, Jehová envió a Natán a David. Natán era un profeta. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que habían crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso. Fíjense, yo no haría eso, pero quería tanto a su corderito que tomaba de su plato y de su vaso. Y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Acuérdense, miren, David era un rey, hermanos, guerrero. Y cuando se enojó con gran ira. A lo mejor algunos de los que estaban ahí temblaron cuando se enojó David. Pero fíjense lo que dijo, dice, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. De repente, hermanos, le cayó el balde de agua fría. De repente le cayó el rayo. Verso 7 dice, entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre.
paz. ¿Verdad? Pegó el golpe. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di de la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo te haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste, blasfemar a los enemigos de Dios, y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Entonces, ¿qué sucedió? Estaba David muy a gusto en su palacio, tal vez disfrutando allí a su esposa favorita, a Betsabé. Y de repente le dijeron, rey, ¿sabes qué? Natán el profeta quiere hablar contigo. Y entró Natán y pues aparentemente muchos de los profetas, hermanos, no eran, ¿cómo se dice? Eran muy directos. A Eliseo le tenían miedo. No eran hombres blandos como algunos piensan, ni Elías ni Eliseo. Eran hombres muy rudos de campo. Muy rústicos, no rudos. Eran muy rústicos de campo y eran muy directos. Y llegó Natán a la presencia de David y le contó la historia. Mira, había un hombre muy rico, tenía muchos animales. Había un hombre que era muy pobre y nomás tenía un corderito. Y la quería mucho y le daba de comer de su plato y beber de su vaso y la trataba como familia. Y un día vino un hombre a visitar al rico, pero el rico no quiso tomar nada de sus propios ganado y le quitó su oveja y la mató, la cocinó y se la dio al hombre. Y David empezó con ira. Y David pronunció su propia sentencia a él mismo. Dijo que tenía que pagar 4 veces más lo que aquel hombre había dicho. Entonces Natán el profeta le dijo, tú eres ese hombre. Y como les digo, paz. Le dio el golpe fuerte a David. Y entonces Natán comenzó a hablarle su sentencia. Y si ustedes estudian la vida de David, se van a dar cuenta que le sucedieron 4 cosas mayores en su vida, en su familia. Número 1, uno de sus hijos violó a una de sus hermanas. No me recuerdo los nombres. Y la hermana era hermana de Absalón. Y Absalón, cuando tuvo la oportunidad, mató a su medio hermano que había violado a su hermana. Número 2. Número 3. Absalón, el hijo de David, se levantó en rebelión en contra de él para quitarle su reino. Y David salió huyendo, pueden leer la historia. Dios finalmente le regresó el reino, pero imagínense, tu propio hijo se levanta en contra de ti para quitarte tu reino. Número 3. Número 4,
Y como le dijo a Natán a David, mientras David había huido de Jerusalén y estaba Absalón en Jerusalén, sacó tiendas y las puso a donde todo el mundo los viera. Y luego trajo las concubinas de David y se metió a tener relaciones con ella. Le dijo a Natán, tú lo hiciste en secreto, pero yo te voy a exponer a los ojos de todo el mundo. Y Absalón se metió a dormir con las concubinas de David. Eso lo hacían en tiempos pasados. Era una manera de proyectar poder. Que las esposas o concubinas de los reyes que fueron conquistados, el que conquistaba se metía a dormir con ellas y le demostraba a todos quién era el que tenía el poder. Y eso fue lo que hizo Absalón, una maldad, ¿verdad? Una terrible maldad. Pero es lo que le había dicho, le había profetizado Natán, y David mismo se echó esa sentencia y dijo, debe de pagar 4 veces. Y como le dijo, la espada nunca va a salir de tu casa, ¿verdad? Absalón mató a su medio hermano, y finalmente Absalón fue muerto cuando David hizo el contraataque. Pero si se ponen ustedes a pensar, todo eso es terrible. Es terrible. Uno de sus propios hijos violó a su hermana. Después Absalón lo mató. Después Absalón se levantó en contra de David y finalmente Absalón se acostó con las concubinas de su propio padre. Tanta maldad. Pero fue a causa de que David le abrió la puerta al enemigo cuando cometió ese pecado. Y mira, el mensaje de hoy que te quiero hablar es este. Si estás siendo tentado con algo, no lo hagas. No lo hagas. Por eso intitulé este mensaje este día, no lo hagas. Si has dejado de hacer lo que tienes que hacer y te sientes que estás en tentación, que vas a caer en algo, esta mañana, en el nombre del Señor y bajo la autoridad de la palabra de Dios, te digo, no lo hagas. No lo hagas. No entres en esa tentación impía. No cometas ese adulterio. No andes consultando a brujos. No andes mirando la pornografía. No vayas a caer en eso. No te regreses a los vicios. No andes en los centros de vicio. No andes en las actividades seculares mundanales. No lo hagas. Mira, como vimos, David se arrepintió, pero tuvo que pagar las consecuencias de sus acciones. Ahora, hay una cosa, mira, Dios te perdona. Si nos volvemos a Él nos perdona, pero muchas personas piensan que no tienen que pagar las consecuencias de sus acciones. Yo te voy a decir una cosa, no lo hagas porque aunque te vuelvas al Señor y te arrepientas, tu alma es salva, pero vas a pagar las consecuencias de tus acciones. El bebé que tal vez tengas si cometes adulterio. Cuando consultas a los brujos, a las brujas, a lo mejor al principio no pasa nada, pero créeme que un día el diablo se las va a cobrar. ¿Verdad? Hay personas que han consultado y después de muchos años el diablo viene a cobrárselas. No lo hagas. Esa persona que destruiste puede muy bien venir y vengarse de ti o lo que sea. Pero la palabra de hoy es, no lo hagas. Yo estoy seguro que esto es para alguien. Alguien que me está escuchando. No lo hagas, hermano, hermana. No lo hagas. No tomes ese paso de pecado. David pudiera haber visto a Betsabé y dijo, ¿sabes qué? Cuidado mis ojitos al mirar, ¿verdad?
pudiera, después de haber preguntado sobre ella y cuando se había dado cuenta que era casada, hubiera dicho, no, sabes que es una mujer casada, ahí se acabó. Pero no. David tomó el paso y pecó. Pero yo creo que esta mañana Dios le quiere dar oportunidad a los que me escuchen, que a lo mejor estás pensando hacer algo malo. Así como David, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y ahora te sientes tentado de cometer algo que no debes cometer, que te puede traer severas consecuencias. Y el Señor te dice esta mañana, no lo hagas. No lo hagas. No vale la pena. No vale la pena que expongas tu vida. No vale la pena que pases esas severas consecuencias a causa del pecado. Esas drogas que pueden destruir tu mente, pueden destruir tu cuerpo, quitarte años de vida porque volviste a caer. No lo hagas. Ese alcohol que destruye tu hígado, que te quita años de vida, no lo hagas. No lo hagas. El Señor te está dando esta oportunidad de que digas no, te vuelvas a Él y comiences a hacer lo que tienes que estar haciendo. Tener una relación muy personal con el Señor, volverte a Él con todo su corazón. Y de esa manera evitar las consecuencias del pecado del cual estás siendo tentado en este momento. Ser tentado no es pecado. El pecado es cuando actuamos, cuando lo hacemos. Y el Señor te está dando oportunidad para que no lo hagas. No lo hagas. Y el bebé que tuvo David con Betsabé, el primero, se murió. Ya ustedes pueden leer el resto de la historia. Pero ahora, no fuera completo este mensaje si no te dije, ¿y qué tal, hermano? Me preguntas, ¿qué tal si lo hice? ¿Qué tal si pequé? ¿Qué tal si caí en esa tentación? ¿Qué debo de hacer? Pues lo que debemos de hacer todos, hermanos, es tomar el ejemplo de David. Verso 13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, y el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. El bebé murió. David oró y ayunó por el bebé, pero el bebé murió. Ahora, aquí vemos también, a pesar de la maldad de David, vemos lo que es un corazón humilde delante del Señor. Miren, lean la historia de los reyes de Israel. Cómo cuando algunos los confrontaban los profetas, ¿qué les pasaba? A unos los golpeaban y a otros los mataban. ¿Cómo te atreves a decirme a mí lo que tengo que hacer? Era la actitud de los reyes y a muchos perseguían a los profetas y los mataban. Pero a Natán le tocó la fortuna de que profetizó durante el tiempo de un rey que era de acuerdo al corazón del Señor. Entonces, ¿qué hizo David cuando lo confrontaron? Se arrepintió. Reconoció su pecado y se arrepintió. Y el profeta Natán dijo, el Señor ha perdonado tus pecados. ¿Qué tenemos que hacer cuando pecamos, hermanos? Cuando caemos en algo. Tenemos que reconocer que es pecado. Tenemos que reconocer que hemos pecado en contra de Dios. Tenemos que pedirle perdón y dejar de hacer lo que estamos haciendo. Eso es metanoia. Eso es el verdadero arrepentimiento cuando no nomás cambiamos de parecer, sino que nuestras acciones siguen nuestra decisión. Dejamos de cometer el pecado.
Eso es lo que debemos hacer. No ser arrogantes ni soberbios, porque mira, déjame decirte una cosa. Arregla tu vida ahorita que todo está en secreto. ¿Estás pecando en secreto? Arregla tu vida con el Señor en secreto. Él te recibe, Él lo honra. Mira, Dios no le gusta andar humillando a nadie. Y si andas viviendo en pecado, el Señor te da oportunidad para que te arrepientas de tu pecado, lo dejes de hacer y te regreses a Él. Porque déjame decirte una cosa. Así como Dios expuso a David, porque no se arrepentía, si no te arrepientes, Dios te va a exponer. De alguna manera u otra vas a ser descubierto. ¿Verdad? Esa relación que piensas que nadie se da cuenta, de repente se van a dar cuenta. Esa pornografía que estás mirando en secreto, de repente va a salir a la luz. Esas trampas que estás haciendo, esas cosas ilegales que estás haciendo, a lo mejor estás vendiendo drogas y piensas que nadie te ve y nadie te va a descubrir, un día va a salir a la luz. Esos robos que tal vez estás cometiendo, esas visitas a los brujos, a las brujas, esas consultas que estás haciendo que piensas que nadie te ve, un día el Señor lo va a exponer a la luz. Bueno, sea que tú solo te arrepientas o que seas expuesto, ¿qué debes hacer? Hacer lo que hizo David. Humillarte al Señor. Sí, vas a pagar las consecuencias. Por eso el mensaje ahora es, no lo hagas. No vale la pena. No traigas sobre ti esas consecuencias. Ponte en bien con Dios. Ponte en bien con Dios. Mira, el tiempo es muy corto. El tiempo es muy corto. El Señor viene por su iglesia muy pronto. ¿Qué estás haciendo coqueteando con el pecado, con el mundo? Vamos a ver el Salmo 51. Ahí está escrito la reacción de David. El Salmo 51. Y aquí escribe, esto es lo que debes hacer. Si caíste en pecado, arrepentirte y clamar a Dios. Fíjate lo que escribió David. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Tenemos que volvernos a Dios, hermanos. David se volvió a Dios. Él reconoció que pecó contra Dios. Si has caído en pecado, estás en pecado, vuélvete de tu pecado, arrepiéntete y clama a Dios. Verso 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese pecado te va a corretear, va a estar detrás de ti hasta que te arrepientas. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque el pecado lo hizo en contra de Urías, en contra de Betsabé, en contra de su pueblo, últimamente es contra de quién? Es en contra de Dios. Estamos violando los mandamientos de Dios. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hermanos, miren, todos nacimos en pecado. Muchas veces en los certificados de nacimiento ponen la religión de la persona. ¿Qué religión es? Cristiano, católico, budista, lo que sea. Pero ¿saben lo que deberá de decir? Deberá decir pecador. Porque nadie es cristiano por herencia. Mis hijos no pueden heredar mi relación con Dios ni mis nietos.
Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Entonces, David aquí está diciendo que desde que salimos fuimos concebidos en pecado. Es la maldición que heredamos de nuestro padre Adán y Eva cuando ellos pecaron. Nacimos con la naturaleza pecaminosa. Simplemente fíjense en un niño, ¿verdad? ¿Qué tenemos que enseñar a los niños? A no morder, a no pegar, a no decir mentiras. Los niños dicen mentiras. Yo me asombro, ¿verdad? Con mis propios hijos cuando estaban chiquitos, que nos echaban mentiras. ¿Y quién les enseñó a hacer eso? Yo no creo que no creo que ningún padre se siente y le diga, mira, mijo, para echar mentiras tienes que hacer esto. No, nadie les enseñó. Tenemos que enseñarles a que no se pegaran los unos con los otros, no se pelearan. ¿De dónde salió eso? Les enseñamos, no. Eso viene de la naturaleza pecaminosa. Entonces, David dice, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tenemos que reconocer, hermanos. Muchas personas no quieren reconocer que están en pecado. Oh, sí, yo vivo con mi novia, pero no hay problema. Estamos de acuerdo. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama fornicación. Y eso es en desagrado a los ojos de Dios. Si eres creyente, y aun si no eres creyente, cásate. Hazlo legítimo a los ojos de Dios, porque si no estás viviendo en fornicación, en pecado. Y muchas parejas, hermanos, están cometiendo ese pecado de vivir juntos sin casarse. A Dios no le agrada eso. Eso es pecado. Verso 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro en mis pecados y borra todas mis maldades. Estás miserable. Mientras estás en pecado, hermano, estás miserable. Porque Dios se encarga de que estés miserable. ¿Por qué? Porque quiere que te regreses a Él. No por otra cosa. Mira, si estás en pecado y Dios ya no está lidiando contigo para que te regreses, estás en una posición muy peligrosa. Porque quiere decir que Dios dijo, bueno, ¿quieres seguir? Pues, y ahí te deja. Pero en general el Señor contiende con nosotros, regrésate. Deja de pecar, deja de estar haciendo lo que estás haciendo y regrésate a mí. Yo te doy el poder para que lo puedas superar, pero regrésate a mí. Versos 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches de delante de ti y esta cosa, hermanos, y no quites de mí tu Santo Espíritu, Santo Dios. Llega un momento, hermanos, cuando la persona endurece su corazón, vamos a decir un creyente, y no quiere dejar ese pecado. Y lo hace continuamente, hasta que se forma parte de su vida. Y el Espíritu de Dios ha estado contendiendo con él o ella, le dice, deja de hacer eso y regrésate a mí. Deja esa relación y regrésate a mí. Y la persona dice que no. ¿Sabe lo que pasa? Dios se aparta de ellos, el Espíritu Santo se va de su vida y entonces ya no hay nada que pueda hacer esa persona. Es una posición muy peligrosa. No llegues a ese punto. Humíllate. Esta mañana oramos sobre la humildad. Humíllate a Dios. Vuélvete a Él de todo tu corazón. ¿Y sabes qué? Él te recibe. Digo, Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Dice, no me eches, no me rechaces y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Es lo que Dios quiere hacer. Es lo que Dios quiere hacer. Por eso contiende contigo.
porque quiere que te vuelvas a Él, es lo que Dios quiere. Pero vuélvete al Señor, vuélvete a Él. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. David cometió homicidio, ¿verdad? Mató a este hombre inocente. Pero dice, Señor, renuévame, renueva mi espíritu para que enseñe a otros que a lo mejor andan desbalagados, que se regresen a tus caminos. Y es lo que el Señor quiere, hermano, hermana. Él quiere que te regreses a Él, ¿verdad? Y Él te perdona, pero tienes que reconocer tu pecado. Estás enojado con Dios, por eso ya no le sirves. Reconoce tu pecado y regrésate a Él. No fue Dios el que te hizo lo que te hicieron, pero Dios sí te quiere perdonar. Está listo para perdonarte. Verso 15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Miren, hermanos, hay personas que andan haciendo cosas. Y dicen, oh, voy a ir a la iglesia. Voy a dar ofrendas, voy a hacer a los pobres. Dios no quiere holocaustos y sacrificios. O que voy a ayudar a esta persona, con eso me voy a emparejar, me voy a balancear. No, Dios no quiere eso. Dios no necesita tu dinero. En otra porción de la Biblia dice, obediencia quiero y no sacrificios. No. Ponte en bien con Dios. Deja de hacer ese pecado que estás haciendo. Y entonces ya ven y ríndele tu alabanza al Señor. Esa es la seta. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que quiere el Señor, hermanos. No quiere que andes haciendo cosas buenas y pensar que está bien lo que estás haciendo acá. No, deja de hacer lo que estás haciendo acá. Vuélvete a Dios. Humíllate a Él con un corazón contrito, un corazón humillado. Y Él te recibe. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre el altar. Mira, cuando estás bien con Dios, hermanos, cuando te pones bien con Dios, entonces sí, mira, cuando vienes a Él y le cantas y le adoras, lloras a Él, Él lo recibe. Es como un aroma agradable que sube delante de Él, porque lo estás haciendo con un corazón correcto. Pero cuando andas haciendo cosas y no te quieres arrepentir y vas a la iglesia, adoras, no pasa nada porque tu corazón no está correcto. Tenemos que humillarnos, hermanos, delante del Señor y volver a Él con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Entonces, en conclusión, no estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Estás siendo tentado? No lo hagas. Vuélvete a Dios. Haz lo que tienes que hacer. Pero caíste en pecado, entonces arrepiéntete y vuélvete al Señor. Si alguien me está escuchando esta mañana y no le has entregado tu vida al Señor, a Yeshua, a Jesús, entrégale tu vida. Es una oración sencilla. Pídele que perdone tus pecados. Reconoce que eres pecador y que no te puedes salvar a ti mismo. Y pídele que entre a tu corazón y que te salve, se haga el Señor de tu vida. Y pídele que te dirija a un lugar donde hay creyentes verdaderos, genuinos,
para que sigas creciendo en tu fe en el Señor. Estás lejos de Dios, te apartaste de Él, vuélvete a Él. Él te recibe. El tiempo es corto, hermanos y hermanas. Fíjense, si no se están fijando lo que está pasando en el mundo, es muy corto. Volvámonos al Señor de todo corazón. Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Padre, yo te oro por esa persona o personas que es este mensaje, Señor, que no lo hagan, que no caigan en eso, Señor, sino que se regresen a ti. Y me han escuchado a los que han caído, Señor, que los levantes y los vuelvas a ti. Te lo pido todo en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Amén, en el nombre de Jesús nuestro Mesías. Amén. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Tengan una gloriosa semana y Shabbat Shalom.